Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Mis amados hermanos, vamos a dar inicio a un grupo de conferencias. Como ustedes pueden ver, hay 4 columnas, ¿sí? Allá ustedes las tienen en la parte de atrás, 4 columnas. La primera columna de la Iglesia de Cristo de Cuba se llama adoración. Hoy voy a explicar, mis amados hermanos, la palabra adoración en un contexto general, ¿sí? Hoy lo vamos a ver cómo era que se veía en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, porque cambió de metodología de antiguo pacto a nuevo pacto. ¿Qué es la adoración? Esto es lo que vamos a ver al principio. Luego vamos a abarcar la segunda pregunta: ¿a quién se debe de adorar? Y la tercera pregunta, ya terminando la conferencia, vamos a llevar a la palabra: ¿en qué tiempo vamos a adorar? Ahora vamos a iniciar con ¿qué es la adoración? Como ustedes pueden encontrar, la palabra shaya en hebreo, ¿sí? Significa postrarse, inclinarse como señal de respeto. Esta palabra se encuentra más de 170 veces en el Antiguo Testamento. No solo se aplica a la postura del Dios, sino solamente de cualquier Dios falso o de cualquier ser humano. La palabra shaya. Vamos a iniciar con Génesis capítulo 18, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. ¿Quién se postró en tierra? Vemos el gesto reverente, recordemos, de Abraham, del padre de la fe. Hizo un gesto reverente. ¿Cuál fue este gesto reverente? Se postró en tierra, shaya, postrarse, ¿sí? ¿Ante quiénes? Ante 3 visitantes angélicos. Otro ejemplo de reverencia que podemos encontrar, pero hacia la reverencia hacia los hombres, es en Génesis capítulo 33. Vamos rápidamente. Versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Hacemos el recuento que Jacob lo hizo 7 veces. ¿Quién fue el que se postró 7 veces? Jacob. Al salirle al encuentro a su hermano Esaú, se adelantó, encontró a su hermano Esaú. Cuando lo encontró, se postró ¿cuántas veces? 7 veces. Me hace referencia a los árabes. ¿Se acuerdan los árabes cómo se postran? Vamos rápidamente y vamos a recordar al rey David también ante el rey Saúl. Primera de Samuel 24, versículo 8. ¿Quién dice amén? Amén. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Amén. Aquí se hace reverencia, ¿cómo qué? Se hace un acto de reverencia. También significa autoridad, respeto, sumisión a un superior. Antes del antiguo pacto, ¿sí?, la costumbre era que se hacía reverencia entre las autoridades hacia alguien superior, sea un hombre, fuese un ser angelical o fuese Dios. En el Nuevo Testamento, ya mirándolo en otra perspectiva al griego, ¿sí?, se utiliza la palabra proskineo, la encontramos en el Nuevo Testamento, es la misma palabra adoración. ¿Y qué significa en el Nuevo Testamento? Acto de reverencia. Aquí hay una palabra, ósculo santo,
besarse, agacharse. Vamos rápidamente, la encontramos en Mateo 2, versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a ¿qué? A adorar. Este suceso es cuando llegaron ¿quiénes? Los sabios del oriente, que no eran magos, sino que eran astrólogos. Eran astrólogos porque tenían conocimiento del universo. No eran brujos, ni eran magos como los tradujo la Septuaginta, ¿no? ¿Eran qué? Sabios del oriente, o sea que venían del lugar donde salía el sol, ¿sí? Y aparte de eso ellos tenían conocimiento sobre las estrellas, sobre el universo. Eso es como hoy en día cuando nosotros vemos a Discovery Ciencia, a Discovery Channel, ¿sí? Con los documentales del universo, de las estrellas, de los fotones, de los protones, de toda esa parte que conlleva la ciencia. Ahora nosotros los colombianos recordamos algo que se llamaba los domingos a primera hora Paz Verde, que era lo que mostraba en Paz Verde. ¿Quién se acuerda? ¿No? Eran puros documentales de la naturaleza, ¿sí? Ahora, Naturalia, ¿se acuerdan de Naturalia? ¿Quién daba Naturalia? Gloria Valencia. ¿Y qué era lo que mostraban en estos documentales? Los animales, la naturaleza, bueno. El profesor Yarumo, imagínense, ¿sí? ¿Qué era lo que daba el profesor Yarumo? Todo lo que tenía que ver con la naturaleza, especialmente ¿con qué? Con el café, con las fincas cafeteras, todo esto. O sea que esos humanos o esos personajes tenían conocimiento ¿de qué? De la naturaleza. De la misma manera, los sabios del oriente tenían conocimiento sobre ¿qué? Sobre las estrellas, sobre el universo. A eso se dedicaban al estudio de las estrellas y provenían ¿de dónde les dije? Del oriente. Los estudiosos dicen que el oriente quedaba en Arabia, ¿sí? Lo que se llama Babilonia, Persia u otro lugar. Y la idea era que eran tres, ¿se acuerdan? Tres sabios del oriente. Pero esta idea es muy incierta según los estudiosos y según los diccionarios bíblicos, ¿sí? Solo por el hecho que iban a adorar al rey de los judíos, recordamos en su nacimiento, ¿con qué? Con tres cosas: oro, incienso y mirra. Y algunos estudiosos dijeron que porque era oro, incienso y mirra, entonces eran tres sabios del oriente, pero no, esto es muy incierto. Y los nombres que conocemos, el famoso Gaspar, el Baltasar y Melchor, es solamente una leyenda local, o sea que no podemos decir con total profundidad y realidad que sean estos los nombres de estos sabios del oriente, que no eran tres, pudieran ser hasta, no sé, 5 o quizás más. El caso es que estos sabios del oriente vinieron ¿a qué? Vinieron en tiempos del rey Herodes a rendir culto y adoración ¿a quién? A Jesús. Ahora, leamos rápidamente Mateo 8, vamos unas hojitas adelante, Mateo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán ¿con quiénes? Con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Recordemos que Jesús sana, ahí en el contexto del capítulo, sana al siervo de un oficial militar. Este oficial militar romano tenía a cargo 100 hombres, por eso se le llamaba que era un hombre ¿de qué? De centena. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que solamente él le preguntó al Señor Jesús que si podía hacer esto con su siervo, y él tenía una fe que con solamente decir la palabra iba a confiar en su palabra y que se iba a hacer el milagro. Y la palabra fue: solamente di una palabra, o di la palabra y mi criado sanará. Luego dice en el versículo 10 y versículo 11 que dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso es una profecía del fin de los tiempos, que la iglesia gentil injertada en Israel, Abraham, Isaac y Jacob, se sentarán en los cielos
En las bodas del gran Cordero. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 7, rápidamente. Apocalipsis 19, versículo 7 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Vamos también al versículo 9, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Si nosotros, hermanos, tenemos la fe como la de este soldado, ¿sí?, nos sentaremos en una cena. ¿En cuál cena? En la cena del Cordero. ¿Cómo sí que hay una cena? Amén. ¿Quién quiere estar en esta cena? ¿Y qué es lo que se encuentra en una cena? Pues comida, ¿cierto? ¿Y será cualquier comida? Si son las bodas del Santo Cordero de Dios, de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Imagínense los invitados: Abraham, Isaac y Jacob, según el texto. ¿A quién le gustaría alzar la mano estar en estas bodas del Cordero? Yo creo que a todos, ¿cierto? En el Espíritu. Vamos a recordar rápidamente Éxodo 20, versículo 5. ¿A quién es que se debe de adorar? ¿O solamente a quién es que se debe de adorar? Porque aquí hubo un cambio con la ley judía. Después de que Moisés entregó la ley, hubo un cambio en Éxodo 20 para el tema de adoración. ¿Solo a quién se debe de adorar? Capítulo 20, versículo 5. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que, mis amados hermanos, después de aquí en adelante, el mandamiento para los israelitas es que solamente a quien se debía adorar: a Dios. Y los hombres no podían tener o hacerse cualquier imagen ni de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Solamente a Dios se puede adorar. Ahora, si a Dios solamente se puede adorar, vamos a encontrar en Mateo 28, 9. Vamos rápidamente. Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Dice la palabra de Dios: he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Vamos rápidamente también a mirar el capítulo 14, ahí mismo en Mateo, versículo 33. Vamos rápidamente unas hojitas atrás. 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron ¿a quién? Al Señor Jesucristo, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Así que Jesús es Dios y Señor. Jesús fue adorado. Jesús es digno de adoración. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo hecho carne. Esto fue lo que entendieron ¿quiénes? Los profetas, los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, y hasta el día de hoy, en el contexto histórico como sigue la iglesia, eso es lo que creemos y esa es la base de nuestra fe, de que nuestro Señor Jesucristo es ¿quién? Dios, y merece adoración, porque Él es Dios hecho carne. Juan 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo le dijo al Señor? Señor mío y Dios mío. Aquí se puede ver el propósito de la iglesia y en dónde va a ser el propósito de la iglesia, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que la iglesia se está jugando ahorita en este contexto histórico? Nos estamos preparando para ir ¿a dónde? Al cielo, a la gran boda celestial. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como iglesia? El culto. Estamos preparando un culto terrenal para después celebrarlo por toda la eternidad en un culto celestial. ¿Sí me entienden?
Ahora, somos invitados al matrimonio del siglo. Nosotros, la iglesia, somos invitados al matrimonio del siglo. Cristo y la iglesia. Amén. Cristo y el Israel espiritual. Cristo y los redimidos de la tierra. Cristo y usted y mi persona y los siervos que siguen la palabra del Señor, que han sido renacidos, que han sido bautizados, que han sido preparados, que han entrado a la boda del Cordero, que han entrado en el pacto y van hasta el fin cumpliendo la palabra de Dios. Somos invitados a la gran boda del Cordero. ¿Para qué? Para adorarle, glorificarle a Dios. Esa es la existencia del ser humano. ¿Para qué Dios nos creó? Para servirle, pero también para adorarle toda una eternidad. Y desde la tierra nos estamos ¿qué? Preparando para llegar a las bodas del Santo Cordero de Dios. Amén. ¿Quién quiere ir a estas bodas del Cordero? Yo creo que todos, ¿cierto? Ahora, en una boda, como les dije yo a ustedes, ¿qué hay? Un gran banquete. ¿A quién le gusta comer? ¿O a quién no le gusta comer? Yo creo que ¿cierto? Alce la mano. Por ahí alzó la mano. Sí, dio cuenta. Ahora, ¿qué hay en un banquete? En los judíos, ¿qué había? Una gran comida, siempre había vino, ¿sí? Todo tipo de frutas, todo tipo de alimentos. Y solo piensa en cómo va a ser la mesa del rey del universo y del más rico y del dueño de toda la plata y del oro que existe. Imagínense cómo va a ser esa mesa del Señor esperando a su iglesia. Jehová, como padre del esposo, vamos a entender esto. ¿Cuál es el padre del esposo? Jehová de los ejércitos, ¿sí? Él debe de correr por su cuenta todos los gastos. ¿Quién debe de correr por su cuenta todos los gastos? Jehová de los ejércitos. Corre de él los preparativos para la boda. Y aún más también del lugar en los cielos que ya nos está preparando para esta gran fiesta, la fiesta de todos los siglos. Jehová va a entregar a su hijo, a lo más preciado que tiene, hermanos, en casamiento. ¿Se entienden? ¿Con quién se va a casar? Ya lo digo, ya lo he dicho, con el Israel espiritual, la cual prometió unos milenios atrás darle Dios a la esposa de su hijo grandes posesiones espirituales, riqueza, fortuna. Esto era llamado un dote matrimonial en la antigüedad. Antes de cerrar el pacto, se le daba a la esposa o a la novia, se le entregaba un dote matrimonial. Antes del casamiento, ¿qué se le entregaba a la esposa? Se le entregaba un anillo de compromiso. La costumbre era un año atrás. Antes de darse la boda, se entregaba un anillo de compromiso, que significaba el sello, el pacto, el compromiso. Luego del dote del varón a su novia, ¿sí?, se iniciaban las negociaciones. Tenían un año para iniciarse las negociaciones por la novia, porque la novia tenía un precio. ¿Sí me entienden? La novia tiene un precio muy alto para el padre, bueno, para su padre. Y el padre del novio tenía que recompensarlo, tenía que dar este precio, este dote al padre de la novia. Todo esto se hacía a cargo del padre del novio, que contrataba a un agente para negociar. A eso se le ha llamado el amigo del novio o el amigo de la novia. En el contexto bíblico sabemos que Juan es el amigo del novio, el que venía preparando el camino. ¿Saben esto? Vamos a ir al texto que lo dice. Juan capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan es el amigo
el amigo del novio, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Juan el Bautista fue el que llevó al novio al acto de purificación. Recuérdense en Mateo capítulo 3 cuál fue el acto de purificación, porque antes del casamiento había que hacer un acto de purificación, de limpieza de los pecados para poder acceder al matrimonio. ¿Cuál es este acto, mis amados hermanos? El bautizo. ¿Sí? ¿Quién fue el que llevó al bautizo al Señor Jesucristo, al acto de purificación? Juan. ¿Lo recordamos? Ahora, y después de esto, comenzó a hacerlo Juan ¿con quiénes? Con sus discípulos, a limpiar a la iglesia, a purificar a la iglesia, porque ya se iban a iniciar o se iba a negociar el casamiento de Israel espiritual. ¿Con quién? Con Cristo y su iglesia. Ahora, la esposa en el agua debe de ser purificada, ¿sí?, para entrar en casamiento. Hermoso, ¿cierto? Saber estos símbolos de la antigüedad y ver todo relacionado con el bautizo. Ahora, el judaísmo ortodoxo, ¿qué explica? A esto le llama la tevilá, que es el baño ritual. El baño ritual, ¿cómo se llama? Tevilá. Para así entrar bajo la autoridad de su novio. O sea que después de la tevilá, del baño ritual, la novia pasa a ser autoridad ¿de quién? Del novio. O sea que después del bautizo, mis amados hermanos, somos pertenencia ¿de quién? Del novio. Luego el evento es anunciado con toque de shofar, o sea, ya se va a llevar el matrimonio. Este evento es toque de trompeta, toque de shofar, inicia la fiesta. Luego se atan en kiddushin. ¿Qué significa el kiddushin? Santificación, consagración o apartarse el uno para el otro. Después de que se inicia este año antes del casamiento, el uno le pertenece al otro y la mujer comienza a vestirse de una forma santa, kadosh, santa, apartada para su marido. O sea que la mujer ya no puede andar de cualquier manera. O sea que la iglesia, después del bautizo, no puede andar de cualquier manera, porque ya ha sido lavada, santificada, apartada del lavamiento de los pecados, que es el bautizo. Vamos rápidamente a Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, versículo 8 y versículo 9. Dice la palabra de Dios: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, dice Jehová. ¿A quién? A Israel. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Este es el casamiento de Dios con Israel. Más adelante podemos encontrar, no lo vayan a buscar mis amados hermanos, es un recuento del libro de Ezequiel. En el capítulo 20, del versículo 34 en adelante, vemos la renovación del pacto, porque Israel le fue infiel a Dios, pero él renueva el pacto después del capítulo 20, ¿sí? Y en el capítulo 36 se llama la restauración del pacto, hasta que termina Ezequiel en el capítulo 48, Dios renovando el pacto ¿con quién? Con Israel. Así que mis amados, ya está todo listo. Las bodas están listas, ¿sí? La esposa del Cordero, las bodas del Cordero, la purificación de los dos esposos se dio. ¿Por medio de qué? Del lavamiento, del bautizo del esposo de Cristo. ¿Quién lo hizo? Juan el Bautista, ¿se recuerdan? Y el mismo Juan, como el amigo del esposo, comenzó el lavamiento con la iglesia, con los discípulos. Y después de esto, los discípulos del Señor comenzaron a hacer el lavamiento a los creyentes hasta el día de hoy. ¿Se entienden, mis amados hermanos? Ahora se prepara la iglesia desde la tierra. Estamos ahora preparándonos desde la tierra, en vida, para adorarle al marido, a Cristo,
toda una eternidad. La palabra adoración, recordemos, es postrarse, respetarle, shayá, inclinarse, porque después que Cristo resucitó hace más de 2000 años, Él ya nos compró a precio muy alto, a precio de sangre. Amén. O sea que ya se dio el dote del Señor, ya llegó el dote para la iglesia. ¿Cuál habrá sido ese dote? Hace 2000 años que nuestro Señor Jesucristo le entregó a su iglesia. Bueno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les voy a recordar que recibimos en el bautismo: perdón de pecados. ¿Qué más? El don del Espíritu Santo. ¿Qué más? Fuimos añadidos a la iglesia, al reino de Dios. ¿Qué más? Fuimos llamados hijos de Dios. Se restauró la relación con Dios. ¿Sí? Ahora, la vida del Señor Jesucristo entregó la sangre, hasta la última gota de sangre en el pacto. ¿Qué significa la sangre? La vida. Entregó su vida, entregó todo su ser, y su espíritu también lo entregó. ¿A quién? A su esposa. ¿Quién es el que está preparando hoy día la iglesia? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo. El esposo viene por su esposa, la cual ahora debe estar adorando en espíritu y en verdad. Leamos Juan 4:22. Dice la palabra de Dios: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca quien le adore. ¿Cuál es la adoración verdadera? La adoración en espíritu y verdad, en Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios es espíritu, dice el versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. El esposo viene por su esposa, la cual ahora debe estar adorando en espíritu y en verdad. La salvación, mis amados, viene de los judíos en plural, no de un solo judío. Aquí dice judíos, porque Cristo era judío y su familia, la simiente de Sem, que fue perseguida por todos los siglos. ¿Por quién? Por la serpiente. Ahora se llegará el momento de la verdad, y los verdaderos hijos de Dios que adorarán en espíritu y en verdad. ¿Sí? La hora viene y la hora es, porque el Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia que le adora en espíritu y en verdad. Así que, hermanos, fuimos creados para ser ¿qué? Salvos. Dios nos creó para salvación. Amén. Y para vivir como la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para adorarle en espíritu y en verdad. Y que bien merecidos se tiene el Señor Jesucristo, que la esposa le adore con todo su corazón, en espíritu y en verdad, porque Él se la ganó a precio muy alto, mis amados hermanos. Y Él volverá por su iglesia. Mi pregunta es: ¿yo cómo estoy? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estamos para recibir a nuestro esposo Cristo, mis amados hermanos? ¿Estaré preparado? ¿Estaré andando en el espíritu y en verdad? ¿Estaré preparado, ataviado, separado, andando para Él? ¿O estaré andando como una casada después del pacto? ¿O estaré andando una palabra fuerte que el mismo Ezequiel la utiliza y le llamó a Israel prostituta? Porque si tengo otros dioses, si tengo otras cosas que son más importantes para mí que Cristo, que mi salvación, que Dios, posiblemente estoy adorando otros dioses y me estoy prostituyendo espiritualmente. Y estoy dejando lo más importante en la vida, que es servirle a Dios en espíritu y en verdad. Acuérdate, mi amado hermano, que desde la tierra debe de adorarle a Dios. Mientras haya vida, debemos de adorarle a Dios. Todo lo que respire y sienta debe de adorarle a Dios.
porque después de que se vaya la vida, mis amados hermanos, el aliento, ya no hay tiempo para adorarle a Dios. Ya lo que fue, y lo que pasó, y lo que se acerca después de que partamos de este mundo es el juicio final. Así que, mis amados, glorifícale y exáltale a Dios. Termino con estas palabras: al quien compró tu vida a precio muy alto, a precio de sangre, porque realmente fuimos hechos para adorarle, para glorificarle a Dios. Así que, mis amados hermanos, este era el inicio de las conferencias que se van a dar sobre el tema de la oración. Es un tema demasiado complejo, demasiado extenso, y preparen sus corazones para que no se pierdan las conferencias los martes, porque yo sé que ustedes van a aprender cada día más de Dios. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, y que la paz del Señor esté con ustedes. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando